Bueno, agradecer de antemano a cada uno de ustedes por estar aquí participando en este webinar sobre el tema de la ética profesional y su importancia en el proceso constructivo. Bueno, el día de hoy está dictado esta conferencia por el grupo número 7 y también por el magíster arquitecto Luis Miguel Anicama Flores. Bueno, en inicios vamos a empezar. Hoy tenemos como invitado al magíster arquitecto Luis Anicama Flores. Es arquitecto graduado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en gerencia de la construcción moderna. Es becario de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y de la Universidad Nacional Autónoma de México, año 2000. En estructuras sismo resistente, especialista en evaluación e infraestructura, educativas de nivel superior, especialista evaluador de proyectos de desarrollo institucional y especialista en normativa edificatoria nacional. También es capacitado, evaluado y certificado por el CONAFU ANR, designado como especialista evaluador de proyectos de la área de infraestructura e inversión, integrante del directorio profesional de evaluadores del CONAFU ANR en el año 2004. 10 años en la evaluación y seguimiento de nuevas universidades a nivel nacional, integrando equipos multidisciplinarios para el otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento provisional y definitivo. Es docente universitario a nivel pregrado en la FAU y del posgrado de la EUPG de la Universidad Nacional Federico Villarreal del área de Ingeniería y Arquitectura. Conferencista a nivel nacional en temas de normatividad edificatoria y gestión de obras. Capacitador en los procedimientos establecidos por la Ley 29090 a los arquitectos especialistas integrantes de las comisiones técnicas municipales de revisión de proyectos del CAP-RL en el ámbito privado, consultor y asesor de empresas de la construcción. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, primeramente recalcar que en el chat van a estar enviando un link de registro de asistencia para que cada uno de ustedes pueda ahí inscribirse, por favor. Claro, bueno, teniendo esto en cuenta, a continuación se presentará un video donde se evidenciará la problemática sobre el proceso constructivo en la actualidad, ¿no? Para lo cual se pide su completa atención al siguiente video, por favor. Nos encontramos en el Cerro Los Ángeles, aquí en el RIMAC, pues Félix vive acá por más de 20 años. Apenas hace 2 meses, Félix tiene graves problemas con Antonio, su vecino, pues este ha hecho una construcción fuera de los límites. Y esto para Félix es un atentado contra su seguridad. ¿Quieren ver el caso? Acompáñenos. Señor Félix. Señor Félix, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mi Luz Carroda, ¿cómo está? Bueno. Por fin nos podemos encontrar. Cuéntenos su caso, su historia. ¿Hace cuánto tiempo ya tienen este problema? Más de un mes. Más de un mes. Más de un mes, sí. Que el vecino supuestamente iba a hacer un murito, era lo que teníamos entendido. Pero al ver que el albañil cavaba y cavaba y cavaba y que se estaba desmoronando todo eso, yo le pregunté, señor, ¿tanto para un murito? No, señora, me dice, acá va a ser una construcción de 4 pisos. La parte de su casa, ¿no es cierto? Sí. La del costado es la del vecino. La del vecino, sí. ¿Y esto qué viene a ser? Este es un área libre, como figura acá en el plano. ¿Ya? De Lima. ¿Ya? Este es mi terreno, este es un pasaje, todo esto es un pasaje, este es un área libre. ¿Ya? Pero el señor abusa de uno porque tiene poder en la policía, que tiene poder económico. Yo pensé en un momento que iba a construir un muro de contención como he construido allá. ¿Ya? Ya. Entonces
Pero le pregunto al albañil qué va a hacer. Va a hacer una edificación. Al hacer una edificación me va a tapar toda mi casa. Y eso es ahorita lo menos importante. Lo más importante es esto de acá, señorita. ¿Nosotros qué somos para tener que pasar por unas tablas? Esto es súper inseguro. Eso está en contra de la vida y la salud de cada uno de los integrantes de mi familia. ¿Qué va a hacer el señor si este muro le aplasta a alguien? Cuando usted ha ido, ha tocado la puerta del vecino, ¿qué es lo que le ha dicho? No, le dice yo, déjame hacer mi trabajo como me da la gana. Ahora, a raíz de la ruptura del hueco, se ha rajado la pared. Mira, se está rajando la pared. Se está rajando la pared. Cualquier rato va a colapsar. Señor, ¿y estas escaleras? Mire el piso, cómo está rajado el piso. ¿Qué te parece si, Diego, me acompañas? Vamos a ir en búsqueda del señor Antonio. Bien, como se pudo presenciar en el video informativo, se ve claramente, ¿no?, la falta de ética y de conocimiento constructivo de parte. Digamos, evidencias de que este comportamiento ético, no solo profesional, también ciudadano, son transgredidos a diario por imposiciones, y quizás lo más grave que me resulta a mí ver de todo esto es la falta de un control de fiscalización de los responsables de hacerlo, quienes son los gobiernos locales, las municipalidades. En las municipalidades, pues obviamente hay profesionales que son los encargados de verificar y otorgar licencias, sobre todo para que las edificaciones sean seguras y cumplan con las normas constructivas vigentes. Es así que para ello existe una ley, ¿no? Y hablando en realidad de una actitud ética, lo que puedo mencionar es lo siguiente. Como colegio profesional de arquitectos, nosotros tenemos un código de ética, ¿no? Y que tiene que ver con el comportamiento profesional y la moral, y la conducta que todo profesional debe mostrar y mantener durante su etapa profesional, ¿no? Es así que se convierte en una conducta, ¿no?, que tiene todo arquitecto que mostrar en el desempeño de su profesión, en cualquier campo de esta, establecidos por ley, obviamente dentro de la carrera profesional. Entonces, para nosotros como arquitectos, esto se constituye en un conjunto de normas que nos orientan en el ejercicio profesional, tanto con el cliente como con el público en general, ¿no? Y a través de una conducta digna, honesta, pero sobre todo una práctica correcta de calidad. Hay un refrán que señala lo siguiente, que la casa es tan necesaria para el rico como para el pobre. Entonces, esto nos lleva a entender por qué es importante y vital brindar un servicio éticamente profesional adecuado, porque las viviendas son los lugares de cobijo de familias. En este caso, nosotros podríamos, pues, señalar lo siguiente, que una vivienda, ¿no?, vendría a ser una edificación que cumpla con los sistemas de seguridad para que podamos nosotros vivir dignamente, pero sobre todo de manera segura. En el año 2017, el 70% de las viviendas construidas en Lima, ¿no?, y considero que un poco más en el interior del país, han sido hechos sin pasar o sin cumplir ningún proceso formal. Es decir, no cuentan con licencia. Y esto que debe haber sido gestionado por un profesional, menos aún ha tenido, pues, un proceso de supervisión al momento de la ejecución. Entonces, esta ejecución, ¿no?, digamos, poco controlada, nos lleva a tener presente que en este momento
en el país, y sobre todo en la zona centro, Lima como región, es pasible de que sufra un sismo de grado 8.8 a 9. Y eso significa, ¿no?, graves daños, colapso de edificaciones. Si esta condición que se está, digamos, propiciando por la creciente aparición de construcciones informales, se está dando, imagínense qué sucederá en Lima de ocurrir un desastre natural como este. Entonces se convierte ya en una necesidad nacional el hecho de verificar y cumplir sobre todo con que las licencias sean otorgadas, cumpliendo estándares y sobre todo supervisando las edificaciones tal y cual se construyen. Si nosotros apreciamos alrededor de la ciudad, vamos a encontrar que esta ciudad de Lima está rodeada de cerros. Cerros que antes eran verdes, ahora son grises. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes allí una gran cantidad de edificaciones que incumplen normas, que incumplen sobre todo la estabilidad que deben contar para poder propiciar la seguridad a los habitantes que cobijan. Entonces, considero que si nosotros como profesionales vemos, por ejemplo, que hechos lamentables de corrupción son los que también llevan a un escenario de riesgo en nuestra ciudad, a nivel del país se ha dado en casos emblemáticos como lo que hemos podido apreciar, en donde hay grandes empresas, incluso transnacionales, que han corrompido los estamentos que otorgan, pues, o permiten que se den este tipo de edificaciones. De tal manera que la ética profesional hace mucho tiempo ha dejado de ser lo fundamental en un todo ser humano, más aún siendo profesionales y teniendo la gran responsabilidad de que con nuestra participación, nuestra acción, nuestro trabajo, no es el hecho de que estamos simplemente cometiendo errores, sino estamos poniendo en riesgo familias. El Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no?, señala muchos aspectos técnicos que nosotros como profesionales estamos obligados a conocer, pero sobre todo a cumplir. Esto es así de tal forma que el Contralor, el señor Nelson Chac, nos dice que en el año 2021 los actos de corrupción o de inconducta funcional en la administración pública han ocasionado a nuestro país un perjuicio que lo estima en el orden de los 24.200 millones de soles y que representa 13.6% de nuestro presupuesto nacional. ¿Se imaginan ustedes, con todo ese dinero, qué infraestructura y qué necesidades podríamos haber cubierto? Pero peor aún, estos hechos de corrupción que están, digamos, demostrados, ¿no?, podrían haber servido para poder hacer carreteras nacionales y mejorar las existentes, lo que propicia el desarrollo. Entonces, no solamente ataca directamente a la ciudadanía a la cual sirve, sino al Estado, porque tiene mucha incidencia en su desarrollo. Por lo tanto, este hecho, esta actitud, en realidad debería ser sancionada desde el punto de vista penal. El último terremoto que hubo en Turquía, me parece, ¿no?, en donde prácticamente todas las edificaciones
recientes que fueron construidas, sobre todo de viviendas residenciales multifamiliares, se vinieron abajo. ¿Y qué descubrieron con ello? Descubrieron que los procedimientos constructivos a nivel de base habían sido incumplidos y habían sido, criminalmente efectuados, con concretos de muy baja resistencia, sin refuerzos, ¿no? Pero sobre todo, empresas constructoras que venían trabajando con el Estado hace mucho tiempo. La sanción para ellos fue el fusilamiento. O sea, para los responsables, los propietarios de las empresas. O sea, es algo tan drástico que obviamente en nuestro país, de acuerdo al Estado de Derecho, no lo podríamos aplicar, más aún estando con los derechos humanos vigentes, ¿no? Pero sí, sin embargo, ameritaría pues tener sanción. Considero entonces que en este análisis de la problemática que existe en la construcción, podrían haber algunas, no diría yo alternativas de solución, sino algunas reflexiones que nos permitan tratar de que se siga generando este tipo de riesgos a la población. La principal, la principal reflexión que haría yo sería la de la sanción directa, ¿no? A los responsables que tengan que ver, sea del gobierno local, sean privados, quien sea, tiene que haber una sanción. Porque, de hecho, imagínense, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, cómo permitir que viviendas de 4 o 5 pisos puedan ser edificados en zona de ladera de cerros, que aún sin saber cuál es la resistencia de ese suelo, la permiten, ¿no? El peso que cada piso de una edificación aporta al suelo, y si este no está preparado, es evidente que va a traer graves consecuencias de darse un sismo. La precaria forma como se realizan estas obras es otro. Muchos prefieren contratar al maestro, con todo el respeto que me merecen los maestros de obra, que son conscientes y que sí conozco muchos, ¿no? Pero contratan al maestro porque sencillamente piensa la población que un ingeniero o un arquitecto es caro y no es necesario, cuando no saben que lo que están haciendo al construir su vivienda es una inversión de por vida, y que más bien también tienen que tomar en cuenta que está su vida de por medio. El Código Civil a nosotros los profesionales nos obliga a otorgar garantías. A nosotros los profesionales nos obliga a dar garantías de todo lo edificado hasta por un periodo de tiempo. El Código de Ética, el Código Civil no contempla al ciudadano, digamos, maestro de obra, ¿no? Entonces, ¿qué garantía hay de lo que una familia invierte en construir su vivienda, que le ha costado muchos años de inversión y sacrificio, si no cuenta con la seguridad del caso? La otra reflexión a la que me lleva es a la de que cada gobierno local tiene claro cuáles son esas zonas en donde pueden ocurrir riesgos en las edificaciones, y tienen la obligación de hacer un plano o un mapa, como decimos nosotros, de riesgo, para evitar que se otorguen licencias en esas zonas. Riesgos que existen en laderas de ríos, en laderas de cerros, en zonas que han sido anteriormente, pues, botaderos, ¿no? Otra reflexión sería que se sancione, ¿no? Drásticamente la ocupación ilegal de terrenos, porque ese es un hecho también que el Estado, lamentablemente, de acuerdo a la Constitución, obliga a otorgar servicios. Yo no otorgaría servicios si sé que ese asentamiento humano está ubicado en zonas de riesgo, porque sencillamente
esa infraestructura es gasto de los que pagamos impuestos. Y estamos literalmente formalizando lo informal. Eso no es algo ético, profesionalmente, otorgar esa viabilidad. La reflexión más importante considero que sería la que tienen como rol al INDECI, que es un organismo del Estado encargado de participar en las etapas de un evento, antes, durante y después, ¿no? En el antes es el hecho de capacitar, de educar, de llevar adelante de una manera así masiva la información hacia esas personas que habitan o cohabitan en lugares de riesgo, que creo que es lo mejor, lo que mejor debemos hacer es evitar a estar tratando de reparar, porque cuando ya reparamos, invertimos dinero el Estado y cuestan miles de millones en reparar infraestructura. Entonces, hay organismos del Estado, como repito, el INDECI, y también los gobiernos locales, que deben educar a la población en los procesos constructivos. Nosotros como universidad también podríamos y debemos efectuar esa educar o informar en el contexto en donde nos encontramos sobre esta situación. Hay muchas formas de poderlo hacer y creo yo que sería el aporte de la parte de la responsabilidad social que como institución tenemos hacia afuera. Y cada uno de ustedes como estudiante también tienen la obligación de hacerlo. Diría yo, éticamente, una ética social, de enseñar a los que desconocen de estas normas técnicas y de estas consideraciones a que se haga, pues, o que se siga cometiendo estos errores que a la larga les va a costar al país recuperarse, ¿no? Así que creo que, en todo caso, que sirva un poco este momento de reflexión sobre nuestra participación profesional como arquitectos para poder reiterar y reflexionar sobre qué estamos haciendo y cómo nosotros podemos ser agentes de cambio. Y yo creo que con esto, digamos, como parte final, los agentes de cambio de este escenario nacional son ustedes. Nosotros estamos para colaborar, para formar y para educar y para darles esa orientación. Ustedes son los agentes de cambio porque lo van a hacer en la vida profesional, que espero se mantenga dentro de lo que mencioné al inicio, ¿no? Dentro de lo que significa, pues, una conducta honesta, digna, a través de una práctica correcta y, sobre todo, ¿no?, de calidad. Porque para poder alcanzar el prestigio profesional y que los demás nos consideren, ¿no?, tenemos que entonces tener primero autoestima. Y eso es fundamental en lo que es ética profesional. Muchas gracias. Es todo lo que quería reflexionar con ustedes en estos minutos que me han otorgado. Y agradezco al grupo de Marilyn, ¿no?, Serna y Nadia, que me parece que este tema era sumamente importante tocarlo entre ustedes. Muchas gracias y cualquier pregunta estoy dispuesto para responderla. Muchas gracias, arquitecto Luis Miguel. Bueno, ahorita mismo están compartiendo nuevamente el link de asistencia y también un link de satisfacción según el webinar que han podido escuchar el día de hoy. Estamos abiertos y en espera de cada una de sus preguntas para que puedan hacerlo en el chat y lo puedan resolver el magíster. Sí, Francesco, díganos su pregunta.
Buenas noches. ¿Será importante la ética al momento de la planificación para las edificaciones? Bien, Francisco, gracias por la pregunta que me lleva un poco a extender en parte lo que mencionaba referente a lo que todo arquitecto juramenta al momento de colegiarse. Nosotros, y bueno, en este caso el Colegio de Arquitectos ha establecido, ¿no?, varias formas de aplicar o de, digamos, desarrollar la ética profesional. Por ejemplo, dentro de lo que es deberes y responsabilidades, el arquitecto respetará todas las leyes, ordenanzas y disposiciones durante su ejercicio profesional. Si vamos a desarrollar, por así decirlo, un plan de desarrollo urbano o vamos a planificar algún tipo de proyecto, ya estamos nosotros desde ese momento comprometidos a hacerlo dentro de los términos de la ética que señala pues el Código de Ética del Colegio de Arquitectos del Perú. Entonces, considero que sí, la respuesta es que la ética profesional se debe aplicar en todos los ámbitos de desarrollo profesional del arquitecto, sea privado, sea funcionario público, sea como consultor, como asesor, como gerente, como en todas las áreas. Y así lo establece ese código y también la forma de participación que está establecida en otra ley que señala el campo de actuación profesional del arquitecto. Son dos documentos que sirven de base para que nosotros podamos tomarlo en cuenta y saber cuál es nuestro grado de responsabilidad dentro de cada proyecto. Gracias. Gracias, Magíster, por su respuesta. Tal vez alguno de los compañeros aquí presentes puedan hacer otra pregunta. Sí, justamente tenemos una pregunta en el chat. Bueno, me lo enviaron por WhatsApp que dice, ¿qué tipo de accesorios sísmicos recomienda para la construcción y por qué, arquitecto? Ok, muchas gracias. A ver, vamos a responder una pregunta técnica. La estructura y su cálculo, así como su desarrollo, es responsabilidad del ingeniero civil. Esto lo señala el Reglamento Nacional de Edificaciones en la parte que corresponde a los actores profesionales dentro de un proyecto. Sin embargo, como arquitecto, nosotros tenemos la obligación de conocer aquellos aspectos relevantes que tienen que ver con la arquitectura, y uno de ellos es el sistema constructivo y los elementos estructurales. Como toda edificación se apoya en un suelo, lo primero que tenemos que saber es cuál es la capacidad de soporte de carga de ese suelo. Para eso están los estudios de mecánica de suelo, que nos orienta acerca de los niveles de resistencia de cada suelo. A partir de allí es cuando se plantea que el sistema constructivo y estructural, ¿no?, es el más idóneo para que responda a la carga que se va a aplicar en ese suelo. Dicho esto, existen dispositivos que han sido creados con el propósito de evitar de que las estructuras colapsen. En ese sentido, en Japón, ¿no?, a partir del último terremoto fuerte que tuvieron en Kobe, cambió la filosofía estructural, que pasó a ser, si antes se diseñaban edificaciones para que resistan los sismos,
Por eso es que encontramos construcciones posteriores al año 85 con una cantidad enorme de acero. Esta cambió luego por la que indicaba que la edificación debe permitir al menos la evacuación segura de los pobladores. O sea, ya no tomaba en cuenta que el edificio tenía que responder o recuperarse, no, sino a las vidas de los habitantes. Entonces, el desarrollo que hubo a partir de ahí fue bastante significativo, e incluso con innovación tecnológica. Ahora, acá en nuestro país, recientemente se están usando estos elementos que se ponen a nivel de base que se llaman disipadores de energía. Ya lo estaba haciendo el uso de ellos desde el año 2000, veintitantos años atrás. También sé de que hay dispositivos que se incorporan dentro de la estructura y que se disparan al momento en el cual el edificio, cuando vibra, está llegando a su periodo de vibración máxima, con lo cual colapsa. Y estos dispositivos, ¿qué hacen? Al dispararse, sacan al edificio del periodo de vibración y lo ralentizan. O sea, nuevamente evitan de que el edificio colapse. Todo esto con la finalidad de permitir evacuación. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas edificaciones en nuestro país vienen aplicando estos dispositivos? ¿No? Puesto que la norma de sismo resistencia, el reglamento solamente establece condiciones de uso de concretos y de acero y cálculos. Entonces, creo que ahí habría que revisar un poco el reglamento e incorporar alguno que tenga que ver con los dispositivos. Eso es otro tema ya técnico que sería, digamos, aplicable ya directamente en el Ministerio de Vivienda, que es la que emite estas normas. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Finalmente, tenemos otra pregunta en el chat. La pregunta es de Yanela Trejo. ¿Qué tan importante considera usted tener planos de una casa que está construida artesanalmente? Perdón, ¿quién hizo la pregunta, me dijiste? Yanela Trejo. Ok, Yanela. Vamos a responderle su pregunta. Para ello, te tengo que comentar lo siguiente, Yanela. Aún hacemos las cosas artesanalmente. Cuando en nuestro país se industrialice los elementos constitutivos de una vivienda o de una edificación, o sea, se llega a fabricar en serie elementos que puedan ser directamente colocados en obra, pues estaremos pasando de la etapa de lo artesanal a lo industrial, que representa muchas ventajas. Ahora, los planos de una edificación construida artesanalmente. Comenté que creo que el 80% de las viviendas en el país son hechas sin planos. Quiere decir que solo 20% recurre al procedimiento oficial establecido por ley para obtención de licencia, lo que le da, o sea, el hecho de contar con una licencia, una edificación, le da garantía. Porque desde el momento en que usted inscribe esa propiedad en los registros públicos, ya se convierte en un bien de valor. Entonces, yo diría, una de las ventajas sería reconocer el valor de una vivienda. Porque hay viviendas que, digamos, presentan problemas al momento de la inscripción, ¿no? Y problemas legales posteriormente entre los herederos. Otra ventaja sería de que se verifica de que cumple con normas de seguridad. Y estas normas de seguridad
¿no? Le dan a uno la tranquilidad de que su vivienda pues va a responder de manera adecuada a un sismo. Si hay 80% de construcciones informales que no tienen eso, entonces creo que deben dormir a sobresaltos todos los días, porque no tienen la seguridad de una vivienda segura. Por último, si hay 80% de edificaciones construidas de manera informal, ¿quién les va a garantizar a ellos su inversión? Creo que hay muchas ventajas el hecho de que podamos contar con licencias, pero ¿saben qué? Sobre todo, lo que no se debe permitir es formalizar lo informal. Y acá permítanme quizás incorporar otra variable, la variable política. Lamentablemente la variable política tergiversa el escenario. A ver, que un alcalde pretenda mover un grupo de humano que está sentado en un cerro y trasladarlo a otro lugar. Ellos lo ven como votos. Nosotros, como profesionales, lo vemos como vidas. Ellos lo ven como votos. Entonces, les permiten. ¿Pero qué permiten con ello? El riesgo en donde están. Y creo que una forma de poder, repito, evitar ello es educando a la población, informando a la población de cuáles serían las consecuencias de seguir construyendo como lo hacen. Lamentablemente hubo una política, con esto termino, de Estado, que permitió la formalización de predios sin importar dónde estén ubicados. El objetivo era darles un documento de propiedad que les represente algún tipo de reconocimiento económico para mover, para que puedan tener créditos y mover la economía. La intención quizás fue buena, pero el procedimiento realmente fue un grave riesgo, porque eso sí les daba seguridad jurídica a aquellos que habitan en zonas de desastre. Y creo que lo mejor es evitar una desgracia a que se siga manteniendo la desgracia, pero con un papel oficial, porque es el Estado el responsable. Ok, gracias. Al parecer tenemos una pregunta más del compañero Juan Daniel, que levantó la mano. Si deseas, puedes abrir la cámara, por favor. El micrófono. Gracias. Sí, mi nombre es Juan Mejía. Le agradezco al arquitecto Anicama por excelente ponencia. Y mi pregunta iba más allá de lo que le indicó el doctor, el arquitecto, el tema de la informalidad. Pues sabemos que en Perú es como un 80-20, ¿no? La informalidad está a todo nivel y que el Estado también no se preocupa más que por los votos, ¿no? Pero entonces, si seguimos pensando así y no tomamos acción, en realidad los jóvenes, como nosotros, bueno, sabemos del riesgo y tenemos, digamos, ese compromiso, ¿no? A futuro, ¿no? Como profesionales en diferentes áreas, ¿no? Que nos corresponden. Pero, ¿cómo hacemos, ¿no? No sé si con los arquitectos, ingenieros, con los constructores, ¿cómo acercamos a ese gran grupo de personas que construyen, digamos, ¿no? No sé si con los conocimientos profesionales autorizados, no creo un tema empírico, a cursos, de repente en el CENTICO, en la UNI, de repente que les puedan dar un soporte a ellos para que trabajen de manera ética y den garantía, ¿no? A la población, o quizás acercar al profesional, al ingeniero, al constructor, ¿no? Porque algo se tiene que hacer. Y si el Estado no lo hace, de repente habría que proponerlo con una ley en el Congreso, quizás, no sé, se me ocurre. Muchas gracias por la respuesta, arquitecto. Muy bien, Juan. Sabes, te agradezco mucho la precisión y la pregunta.
Y te digo algo que considero es necesario que sepamos todos. Las universidades, por ley, están, digamos, tienen la propuesta e iniciativa legislativa. Si un ciudadano común y corriente puede tener iniciativa legislativa, ¿qué quiere decir esto? Que, digamos, un ciudadano ve un problema y al ver ese problema, él plantea una solución que aparentemente es viable y que puede ser aplicada, pues puede presentar esa propuesta al Congreso. Nada le impide, la Constitución lo ampara. Con mucha más razón la universidad. Y dentro de los roles de la universidad está quizás el de apoyar en el desarrollo, pero sobre todo en el de proyectarse socialmente. Y lo que tú has mencionado hace un momento me parece interesante. ¿Por qué? Supongamos que por A o B razones en este curso y como resultado de este webinar y de los que han habido, ¿no?, sobre temas variados, surge la iniciativa de plantear un programa de acciones y de actividades en las cuales la universidad puede convocar a las entidades de gobierno responsables de cada área o aspecto que se vienen tratando, con la finalidad de poder establecer acciones conjuntas que ayuden un poco a revertir esta situación, pero dentro del rol de cada uno. Obviamente la universidad como universidad tiene herramientas. ¿Cuáles son? Cursos, programas, investigaciones, cuyos resultados, digamos, podrían propiciar iniciativas. Se hace un dossier, se lleva a la autoridad, se somete en la mesa de trabajo y listo. Tenemos una iniciativa legislativa que puede tocar varios campos. Esa es, creo yo, la forma como podríamos, desde nuestra posición, colaborar. Alumnos, profesores, autoridades, organismos privados y organismos públicos. De esa manera, me parece que la iniciativa podría ser replicada y podría ser replicada en diferentes ámbitos, porque el país no es Lima. Lima es una parte del país. El país es mucho más grande. Y creo que podría, no sé, es una forma de poder plantear soluciones interesantes e importantes, ¿no?, para la sociedad y para lograr finalmente hacer entender a la población que tan importante es cumplir con las normas, porque les da no solo seguridad económica, sino seguridad física. Recuerden, de por medio están sus vidas. Y creo que lo que tú has planteado, Juan, me parece excelente. Por ahí está, yo lo que te he trazado es la línea, ¿no? Y se pueden tomar la iniciativa en buena hora. Muchas gracias. Excelente, arquitecto. Tomaremos nota. Gracias. Bueno, muchas gracias, arquitecto. Bueno, estaríamos aquí culminando con sus palabras de cierre y algún refrán o que nos pueda recomendar a cada uno de los estudiantes de arquitectura. Bien. Ok, no me queda más que volver a reiterar mi agradecimiento por participar en este tipo de intercambio de ideas y tocar problemas que son latentes para nuestro quehacer, digamos, diario como profesionales, ¿no? Entonces yo podría concluir esta reunión leyendo lo que Fernando Savater escribió sobre la ética. Él mencionaba lo siguiente: después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Son frases
que considero actuales y que puede llevarnos a reflexionar y a manejar nuestra forma y nuestro quehacer profesional en adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, y es así como concluimos la ponencia del día de hoy, en la que pudimos conocer más sobre la ética profesional y la importancia en el proceso constructivo. En primer lugar, queremos agradecer al arquitecto magíster Luis Anicama Flores por tan buena ponencia, quien estuvo acompañándonos el día de hoy. Por otro lado, también agradecer a los integrantes del grupo 7 del curso de Filosofía y Ética, ya que sin su arduo trabajo no se podría haber realizado esta ponencia. Y por último, agradecerles a todos por su asistencia el día de hoy y por darse un pequeño tiempo para poder acompañarnos. Muchas gracias a todos.